¿Te atreves a descubrir el misterio de una tierra olvidada, donde la historia se funde con leyendas y la libertad se forjó en el crisol del dolor y la esperanza? En tan solo 3 segundos, este relato te atrapará con preguntas intrigantes. ¿Cómo es posible que un país entero se erigiera sobre las cenizas de la opresión? ¿Qué secretos esconden sus ríos, selvas y pueblos ancestrales? ¿Podrá el pasado oscuro de esclavitud transformarse en un futuro de orgullo y autonomía? ¡Atención! Porque lo que estás a punto de leer es algo irresistible, una travesía hacia el corazón de Surinam, una nación cuyo origen es tan único que desafía la lógica y la historia convencional. La urgencia de conocer este relato se siente en cada palabra, cada pausa y cada cliffhanger estratégico que te mantendrá pegado a la pantalla. Prepara tu mente para un viaje vibrante y sin retorno, en el que descubrirás la verdad detrás de uno de los enigmas más impactantes de nuestro planeta. Surinam es un pequeño país en la costa noreste de América del Sur, que, a pesar de su tamaño, posee una riqueza cultural y natural inconmensurable. Rodeado por la inmensidad del Océano Atlántico, fronterizo con Guyana, Brasil y la Guayana Francesa, este territorio es un mosaico de paisajes que abarcan desde densas selvas tropicales hasta ríos majestuosos y comunidades vibrantes. Su diversidad étnica y cultural, fruto de múltiples influencias históricas, lo convierten en un crisol de tradiciones que dialogan entre sí. La nación, con una historia marcada por el colonialismo, la explotación y la lucha por la emancipación, es hoy un símbolo de resiliencia y diversidad. La historia de Surinam está llena de episodios que parecen sacados de una novela épica, desde la llegada de exploradores europeos hasta la resistencia de sus pueblos nativos, y por supuesto, la liberación de las cadenas de la esclavitud. Imagínate una tierra donde cada rincón cuenta una historia, donde el murmullo del viento entre las hojas de la selva revela secretos de antiguos guerreros y donde cada río es testigo del coraje de aquellos que se negaron a someterse. Esta es la esencia de Surinam, un país que va más allá de las fronteras del tiempo y que se alza como un faro de identidad y autonomía. Para entender la complejidad y la belleza de Surinam, es fundamental adentrarse en su historia milenaria. Los primeros habitantes de este territorio eran pueblos indígenas, cuyos conocimientos ancestrales se transmitieron de generación en generación. Ellos vivían en armonía con la naturaleza, desarrollando técnicas de caza, pesca y agricultura que les permitían sobrevivir en un entorno tan hostil como fascinante. Con la llegada de los colonizadores europeos, la dinámica del territorio cambió drásticamente. El descubrimiento de nuevos recursos y el afán por expandir imperios llevaron a la instauración de un sistema colonial que marcó el destino de la región. Durante siglos, Surinam fue un escenario de conflictos, conquistas y una opresión que dejó cicatrices profundas en su identidad. Pero aquí es donde la historia da un giro inesperado y sorprendente. En un momento de dolor y desesperación, emergió un pueblo decidido a forjar su propio destino. A partir de la fuerza y la unidad de los descendientes de esclavos, nació una nación única en el mundo, la cual logró transformar la tragedia en una declaración de independencia y libertad. Ahora, adentrémonos en el dato curioso que cambiará por completo tu perspectiva sobre la historia mundial. Surinam es el único país fundado por descendientes de esclavos. Sí, has leído bien. Imagina un lugar donde, tras siglos de sufrimiento, la semilla de la libertad germinó de la unión y la resistencia de aquellos que, a pesar de haber sido privados de sus derechos más fundamentales, decidieron forjar un futuro diferente. El contexto es tan dramático como inspirador. Durante la época colonial, la brutalidad del sistema esclavista parecía inquebrantable. Sin embargo, en medio de la adversidad, surgió una llama de esperanza y coraje que iluminó el camino hacia la emancipación. Los descendientes de esclavos no se resignaron a vivir en la sombra de sus opresores. En cambio, unieron fuerzas, compartieron sueños y se embarcaron en una lucha que cambiaría el curso de la historia. Esta transformación no fue producto del azar, sino el resultado de una serie de eventos fortuitos y decisiones valientes que se encadenaron hasta forjar la identidad de una nación entera. La determinación, la unidad y el profundo deseo de libertad hicieron posible que un grupo de personas, históricamente marginadas y subyugadas, tomara el control de su propio destino y sentara las bases para una sociedad libre, justa y llena de diversidad. Imagina la magnitud de este hito. En un mundo dominado por potencias coloniales y sistemas opresivos, un país emergió como símbolo viviente de la resiliencia humana. Cada rincón de Surinam guarda en su esencia la memoria de esa lucha titánica. Las comunidades, aún hoy, celebran y honran el legado de aquellos antepasados que, con valentía inconmensurable, se atrevieron a soñar con la libertad. Y aquí es donde el relato se vuelve aún más fascinante. ¿Cómo fue posible que, en un entorno tan adverso, la semilla de la emancipación floreciera contra todo pronóstico? ¿Qué estrategias y rituales culturales ayudaron a consolidar ese cambio radical? La respuesta a estas preguntas está llena de detalles insólitos y momentos de tensión que te mantendrán en vilo,
ansioso por conocer cada parte del rompecabezas histórico que dio origen a esta singular nación. Antes de la llegada de los colonizadores, los pueblos indígenas de Surinam poseían un conocimiento profundo del entorno natural. Sus técnicas agrícolas, rituales ancestrales y formas de vida estaban intrínsecamente conectados con la tierra. Estos antiguos sabios sabían leer el lenguaje de la naturaleza. El canto de los pájaros, el murmullo de los ríos y el susurro del viento eran para ellos mensajes sagrados. ¿Te has preguntado alguna vez cómo estos conocimientos se han transmitido a lo largo de generaciones? Cada planta, cada árbol y cada roca tienen una historia, y en Surinam, esa conexión con la tierra sigue siendo un pilar fundamental de la identidad cultural. La colonización trajo consigo la imposición de un sistema brutal y despiadado. Los esclavos eran tratados como mercancías, y la explotación alcanzó niveles inimaginables. Sin embargo, esta etapa oscura también sembró las semillas de la rebelión. ¿Cómo es posible que en medio de tanta adversidad surgiera un movimiento de liberación? La respuesta yace en la fuerza interior y la determinación de aquellos que, a pesar de las adversidades, encontraron en su identidad y en la unión comunitaria el impulso para luchar contra la opresión. La narrativa de Surinam es, en definitiva, la historia de la transformación del dolor en poder, de la desesperación en esperanza. El despertar de la conciencia y la determinación colectiva de los descendientes de esclavos marcaron el inicio de una revolución silenciosa pero imparable. En un acto de valentía sin precedentes, estos hombres y mujeres decidieron que su destino no estaría ligado a la opresión, sino a la libertad. ¿Te imaginas el coraje necesario para desafiar siglos de abuso y subordinación? Este levantamiento, lleno de estrategias astutas y sacrificios impensables, se transformó en el motor que impulsó la creación de una nación independiente, un faro de esperanza en un continente asolado por conflictos y desigualdades. Surinam es mucho más que una simple nación, es un mosaico cultural formado por la convivencia de diversas etnias y tradiciones. Los descendientes de esclavos se integraron en una sociedad que, con el tiempo, dio la bienvenida a inmigrantes de Asia, Europa y otras partes del mundo. ¿Qué significa vivir en un país donde cada calle y cada celebración es una amalgama de culturas? La riqueza cultural de Surinam se manifiesta en su gastronomía, sus festividades y su arte, donde se mezclan ritmos, sabores y colores de todos los rincones del mundo. La historia de Surinam está marcada por una lucha constante por la justicia y la dignidad. Los líderes comunitarios, las juntas de vecinos y las instituciones culturales surgieron como respuesta a la necesidad de construir una sociedad equitativa. ¿Cómo se refleja esa lucha en la vida cotidiana de sus habitantes? Cada mercado, cada celebración y cada ritual es una muestra del espíritu indomable que caracteriza a esta nación. El legado de la resistencia se traduce en una cultura de solidaridad y en la búsqueda constante de la superación personal y colectiva. Surinam es un paraíso natural que pocos han tenido el privilegio de explorar en profundidad. La selva tropical, considerada una de las más antiguas y biodiversas del planeta, es un escenario donde se entrelazan la belleza y el peligro. ¿Qué secretos esconde esta vasta extensión verde? Los ríos caudalosos, la flora medicinal y la fauna exótica invitan a una exploración que desafía los límites de la imaginación. Cada expedición se convierte en una aventura épica, donde el descubrimiento y el riesgo van de la mano. Imagina que te encuentras en el corazón de la selva surinamesa, donde el tiempo parece detenerse. El murmullo del agua, el crujir de las hojas bajo tus pies y el eco de antiguas leyendas crean una atmósfera cargada de misterio. ¿Qué descubrirás si te adentras en lo desconocido? Cada paso es una invitación a sumergirte en una realidad paralela, en la que la historia y la naturaleza se funden para revelar secretos que pocos se atreven a explorar. El suspense aumenta, y justo cuando crees que has desentrañado todos los enigmas, aparece otro misterio, más profundo y desafiante que el anterior. Esta sensación de estar siempre al borde de un descubrimiento mayor es lo que hace de Surinam un destino inolvidable. La tensión narrativa se intensifica con cada relato, con cada testimonio de valor y cada historia de sacrificio. La pregunta que resuena en el aire es: ahora, adentrémonos en otros aspectos fascinantes de este país, abarcando desde su geografía hasta sus tradiciones más íntimas, pasando por su política, economía, arte y costumbres. Cada sección de este análisis se presenta como una ventana a una realidad única, donde cada detalle es una pieza esencial del gran rompecabezas que es Surinam. Surinam se distingue por su vasta extensión de selvas tropicales, que representan una fracción impresionante del ecosistema amazónico. Este país, bendecido por una diversidad biológica sin igual, cuenta con ríos que se despliegan como arterias vitales en su territorio, transportando nutrientes y energías ancestrales. ¿Sabías que la selva de Surinam es considerada una de las más intactas del planeta?
La conservación de estos ecosistemas no solo es crucial para el equilibrio ambiental, sino que también es un legado vivo de la sabiduría ancestral de sus pueblos originarios. La topografía de Surinam es tan variada como su historia. Desde planicies aluviales hasta montañas cubiertas de neblina, cada paisaje narra una historia de evolución geológica y adaptación. Los recursos naturales, cuidadosamente gestionados, permiten la coexistencia de la modernidad con la naturaleza, manteniendo un equilibrio delicado entre progreso y preservación. La diversidad cultural en Surinam es un reflejo del pasado colonial y de la inmigración posterior. Las raíces africanas, indígenas, europeas y asiáticas se han entrelazado para crear una cultura vibrante y multifacética. En las calles de la capital, Paramaribo, se pueden observar influencias arquitectónicas de la época colonial, junto a expresiones artísticas contemporáneas que narran la evolución de una sociedad en constante cambio. Las festividades surinamesas son un claro ejemplo de esta fusión cultural. Cada celebración, desde carnavales llenos de música y danza hasta rituales tradicionales que honran a los ancestros, es una manifestación del espíritu colectivo que se resiste a ser olvidado. ¿Te imaginas una fiesta donde el ritmo de tambores y el eco de antiguas leyendas se fusionan en una sinfonía única? Así es la vida cultural en Surinam, un torrente incesante de emociones, colores y sonidos que invitan a la reflexión y a la celebración de la diversidad. A pesar de su modesto tamaño, la economía de Surinam es un reflejo de resiliencia y adaptación. Tradicionalmente basada en la extracción de recursos naturales, la nación ha sabido diversificar sus actividades productivas, incorporando sectores como la agricultura sostenible, el ecoturismo y la tecnología. ¿Cómo ha logrado Surinam equilibrar el desarrollo económico con la preservación de su patrimonio natural? La respuesta se encuentra en la implementación de políticas innovadoras que buscan un crecimiento inclusivo y respetuoso con el medio ambiente. La inversión en infraestructura y educación, junto con el fomento del emprendimiento, han permitido que el país se proyecte hacia un futuro más prometedor. El arte en Surinam es una ventana al alma de su pueblo. Pinturas, esculturas y manifestaciones artísticas reflejan la lucha, el amor y la fe de una nación que ha sabido reinventarse a lo largo del tiempo. La música, en particular, es un lenguaje universal que une a las comunidades y narra historias de resistencia y esperanza. Ritmos afrocaribeños, influencias europeas y melodías indígenas se combinan en una sinfonía única, capaz de emocionar a cualquier oyente. ¿Qué emociones te despertarían esos acordes? La literatura surinamesa, aunque menos conocida en el ámbito internacional, es otro pilar de la identidad cultural. Escritores y poetas han plasmado en sus obras la esencia de un país que se niega a ser definido únicamente por su pasado, sino que mira con optimismo hacia el futuro. La vida política en Surinam es tan compleja y dinámica como su historia. Tras alcanzar la independencia, el país ha transitado por diversos modelos de gobernanza, siempre buscando consolidar un sistema democrático y participativo. ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta un país con un legado tan complejo? La búsqueda por la justicia social, la inclusión de todas las voces y la lucha contra la corrupción son temas recurrentes en el debate político. Cada elección, cada reforma y cada debate son reflejo del esfuerzo colectivo por construir una nación donde la igualdad y la libertad sean valores inquebrantables. La sociedad surinamesa se caracteriza por una notable cohesión, fruto de la diversidad y de la historia compartida. Las comunidades, unidas por vínculos ancestrales y modernos, se esfuerzan por preservar sus tradiciones al mismo tiempo que abrazan el cambio y la innovación. La inmensidad de la selva surinamesa es un escenario donde la vida se manifiesta en cada rincón. Esta vasta extensión de vegetación, que ha permanecido prácticamente intacta a lo largo de los siglos, alberga especies que se creen inexistentes en cualquier otro lugar del planeta. ¿Qué misterios se ocultan entre sus sombras? Los senderos que serpentean entre los árboles milenarios llevan a destinos inesperados, donde cada claro y cada río puede ser el escenario de un descubrimiento que reescriba la historia natural. La selva no solo es un reservorio de biodiversidad, sino también un símbolo del eterno ciclo de la vida, donde la muerte y el renacimiento se entrelazan en una danza sin fin. Los rituales que se practican en Surinam tienen raíces profundas en la cosmovisión indígena y africana. Ceremonias que honran a los ancestros, que invocan la protección de la naturaleza y que celebran la vida en todas sus manifestaciones son parte integral del tejido social. ¿Te imaginas presenciar un ritual donde la música, la danza y el misticismo se fusionan en un acto de comunión con lo divino? Cada ceremonia es un recordatorio del poder del espíritu humano y de la conexión inquebrantable con la tierra. Estas prácticas ancestrales, transmitidas de generación en generación, son testimonio de la fortaleza cultural y de la sabiduría acumulada a lo largo de milenios. La capital, Paramaribo, es un auténtico museo viviente. Sus calles empedradas,
Sus coloridos edificios y su imponente arquitectura colonial cuentan historias de épocas pasadas, donde el lujo y la miseria convivían lado a lado. ¿Qué secretos se ocultan en las fachadas de esas casas antiguas? Cada estructura es un testigo mudo de los altibajos de la historia, de las batallas por la libertad y de la transformación social que ha permitido a Surinam reinventarse a sí mismo. La armoniosa mezcla entre lo antiguo y lo moderno crea una atmósfera única que envuelve a cualquier visitante en una narrativa casi cinematográfica. La línea del tiempo de Surinam es un testimonio del poder de la transformación. Desde épocas precoloniales hasta la lucha por la independencia, cada era ha dejado su impronta en la identidad de la nación. ¿Cómo es posible que, en medio de una historia tan turbulenta, se haya logrado construir un futuro lleno de promesas? La respuesta se encuentra en la capacidad de adaptación, en la resiliencia de un pueblo que supo aprender de sus errores y celebrar cada triunfo, por pequeño que fuera. La evolución histórica de Surinam es, en definitiva, una lección viva de superación y de la importancia de mantener viva la llama de la esperanza. En un mundo donde la explotación indiscriminada de recursos se ha convertido en la norma, Surinam destaca por su compromiso con la sostenibilidad. La gestión responsable de sus riquezas naturales no solo protege el medio ambiente, sino que también garantiza el bienestar de las futuras generaciones. ¿Te has planteado alguna vez la importancia de convivir en armonía con la naturaleza? Las políticas de conservación, la promoción del ecoturismo y el respeto por los conocimientos ancestrales son pilares fundamentales de esta nación. Cada proyecto de desarrollo es un balance cuidadoso entre la modernidad y la preservación, en el que la innovación se une con la tradición para crear un futuro próspero y sostenible. El progreso de cualquier nación se basa en la inversión en educación. En Surinam, el conocimiento es una herramienta poderosa que empodera a sus ciudadanos y les permite enfrentar los desafíos de un mundo en constante cambio. ¿Qué papel juega la educación en la transformación social de un país? Desde programas de alfabetización hasta iniciativas de tecnología e innovación, el sistema educativo surinamés se esfuerza por ofrecer oportunidades equitativas a todos, preparando a las nuevas generaciones para un futuro lleno de desafíos y posibilidades. La historia de Surinam es un puente entre tiempos lejanos y la modernidad del siglo XXI. Si bien sus raíces se hunden profundamente en el pasado, la nación ha sabido reinventarse constantemente, transformando cada experiencia en un aprendizaje para el futuro. ¿Cómo es posible que un país con un pasado tan turbulento proyecte hoy una visión tan optimista y progresista? La respuesta reside en la capacidad de sus gentes para aprender de sus cicatrices y convertirlas en fuentes de inspiración. Los descendientes de aquellos que lucharon contra la opresión no han dejado que el dolor del pasado defina su destino. En cambio, han abrazado la innovación, la educación y la integración de las tradiciones ancestrales con las demandas de un mundo globalizado. Cada nuevo proyecto de desarrollo, cada iniciativa cultural y cada reforma política se suman a un mosaico que no solo honra la memoria histórica, sino que también abre las puertas a un porvenir lleno de posibilidades. La transformación es continua, y el futuro de Surinam se escribe con la tinta indeleble de la resiliencia y la esperanza. En la era actual, Surinam se posiciona como un epicentro de creatividad y diversidad cultural. Artistas, músicos y escritores han emergido, dando voz a una generación que entiende la importancia de mantener viva la tradición y, al mismo tiempo, romper con los moldes establecidos. ¿Qué impulsa a esta juventud a expresarse de formas tan innovadoras? La respuesta se encuentra en la libertad conquistada a pulso y en el deseo de construir una identidad que respete su herencia sin renunciar a la modernidad. Festivales de cine, exposiciones de arte contemporáneo y escenarios de música en vivo se han convertido en espacios donde se reafirman los valores de unidad y diversidad. Estas expresiones artísticas no solo capturan la esencia de una sociedad en transformación, sino que también funcionan como un medio para dialogar con el mundo, mostrando que Surinam es un país en el que el arte se convierte en una herramienta poderosa para sanar heridas y abrir caminos hacia el futuro. Cada obra es una ventana a la evolución del pensamiento, una invitación a repensar lo que significa pertenecer a un territorio donde el pasado y el presente coexisten en perfecta armonía. Una de las dimensiones más fascinantes de la identidad surinamesa es la presencia de una vibrante diáspora que ha llevado su cultura a cada rincón del planeta. Miles de surinameses, diseminados por diversos países, han convertido su herencia en un puente que une continentes y culturas. ¿Qué significados tiene para ellos el legado de un país fundado por la unión de luchadores por la libertad? La diáspora se enorgullece de sus raíces, y a la vez, se adapta a las realidades del lugar que ahora llaman hogar. Esta dualidad enriquece tanto a los individuos como a las comunidades, creando espacios de encuentro en los que se fusionan tradiciones, sabores, idiomas y costumbres. Eventos culturales, festivales y encuentros de comunidades surinamesas en el extranjero son testimonios vivos de la fuerza de su identidad.
Estas reuniones no solo celebran el pasado, sino que también sirven de inspiración para las nuevas generaciones, que ven en el esfuerzo y la perseverancia de sus antepasados la motivación para forjar un futuro mejor, tanto en su país de origen como en la tierra de acogida. El compromiso de Surinam con la sostenibilidad ha evolucionado hasta incorporar la innovación tecnológica como motor de desarrollo. El país está apostando por energías renovables, tecnologías limpias y proyectos de investigación que busquen equilibrar la explotación de sus vastos recursos naturales con la conservación del medio ambiente. ¿Qué impacto tienen estas iniciativas en la vida cotidiana de los surinameses y en la percepción global de la nación? La integración de la tecnología en sectores como la agricultura, la educación y el turismo se traduce en una mejora sustancial de la calidad de vida, impulsando al mismo tiempo el crecimiento económico. Esta sinergia entre tradición y modernidad posiciona a Surinam como un ejemplo de cómo la innovación puede ser un aliado fundamental en la preservación de la riqueza cultural y natural. Cada avance en este ámbito es una declaración de intenciones, demostrar que es posible desarrollarse sin sacrificar la esencia de lo que hace único a un territorio. El uso responsable de la tecnología se convierte, así, en la llave maestra para abrir un futuro sostenible, en el que la economía y la ecología se complementan en beneficio de toda la sociedad. La gastronomía de Surinam es un reflejo de su diversidad cultural y de la fusión de influencias que han marcado su historia. Cada plato cuenta una historia, desde las raíces indígenas y africanas hasta las aportaciones europeas y asiáticas. ¿Qué sabores y aromas se esconden en los mercados y cocinas de este país? La cocina surinamesa es una explosión de colores y sabores, en la que ingredientes autóctonos se combinan con técnicas culinarias heredadas de diversas culturas. Platos como el pom, una especie de pastel de yuca y carne sazonada, y el roti, que fusiona tradiciones hindúes con ingredientes locales, son solo ejemplos del ingenio y la creatividad que caracterizan a esta cocina. La educación es el pilar que sostiene el crecimiento de cualquier nación, y en Surinam, se ha convertido en una herramienta fundamental para consolidar su identidad y proyectar un futuro lleno de oportunidades. ¿Cómo se están preparando las nuevas generaciones para continuar el legado de resistencia y transformación? Diversos programas educativos, iniciativas comunitarias y colaboraciones internacionales están enfocados en fortalecer el sistema educativo, no solo en términos académicos, sino también en la transmisión de valores culturales y en la promoción de un pensamiento crítico que invite a cuestionar y a innovar. Las instituciones educativas han integrado en sus currículos el estudio de la historia y la cultura surinamesa, asegurando que el legado de los antepasados perdure en la memoria de quienes están llamados a liderar el mañana. Este enfoque integral de la educación es, sin duda, un motor que impulsa el progreso y que reafirma la convicción de que el conocimiento es la herramienta más poderosa para transformar la realidad. A lo largo y ancho del territorio surinamés se encuentran historias de vida que ejemplifican la fuerza del espíritu humano. Desde relatos de ancianos que han vivido la transición de la esclavitud a la libertad hasta testimonios de jóvenes que hoy en día se erigen como líderes comunitarios, cada voz es un eco del pasado y una guía para el futuro. ¿Qué lecciones podemos extraer de estos testimonios? La resiliencia, el valor y la determinación que emanan de estas historias son un faro de esperanza para todos aquellos que se enfrentan a adversidades. Cada testimonio es una pieza esencial de un mosaico que narra la evolución de un pueblo que se niega a ser definido únicamente por las tragedias de su historia, y que, en cambio, opta por celebrar cada triunfo y cada avance. Gracias por continuar este viaje con nosotros. Cada palabra, cada relato y cada reflexión son un tributo a la grandeza de Surinam y a la capacidad de la humanidad para transformar el sufrimiento en fuerza, el dolor en esperanza y la diversidad en un motor imparable de cambio. La historia continúa, y tu participación es esencial para que este legado siga vivo y en constante evolución. Comparte este vídeo, comenta tus impresiones y sé parte de una comunidad que celebra la diversidad, la innovación y el inquebrantable espíritu de libertad.